acá en la clase anterior vamos a completar un poquito la parte de diseño. De acuerdo a nuestro programa, hoy teníamos, digo teníamos porque hablé con los auxiliares, me indican de que están revisando recién la parte de diseño de trazo preliminar y muchos estudiantes tienen que rehacer su trazo preliminar. Entonces, los auxiliares me han pedido que no avance todavía curvas horizontales porque no se ha revisado aún el trazo preliminar corregido. Falta revisar posteriormente el trazo definitivo y recién estarían habilitados para hacer las curvas horizontales. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es continuar con un poco de teoría. Vamos a seguir hablando de criterios de diseño. Y bueno, básicamente eso, vamos a tratar de hacer un poco de teoría. El lunes vamos a complementar teoría y el próximo jueves ya espero que tengan pues todos los trazos realizados en forma correcta para poder continuar con el proyecto, porque en realidad lo más importante es el trazo preliminar. Si no está bien hecho ese trazo, pues vamos a tener muchos problemas en la parte posterior. O sea, tendrían en algún caso dado, cuando hacen ya su perfil longitudinal, se dan cuenta de que hay sectores con mucho corte, hay sectores realmente imposibles de construir, entonces tienen que rehacer el trazo preliminar. Entonces se han dado esos casos. Pues la idea es que los auxiliares ya para prever esa situación, directamente ya les corrigen de tal manera que puedan ustedes continuar de manera correcta el proyecto, ¿ya? Bueno, asimismo recordarles que tienen que poner nombre y apellido en sus identificaciones en Zoom para no tener ningún inconveniente. Seguiremos hablando de criterios. Esperen un ratito, por favor. Muy bien. A ver, hasta aquí habíamos llegado, habíamos hablado del trazo definitivo. Siguen ingresando los estudiantes. Son recién 9:51, pero bueno, 10 minutos vamos a dar para que puedan ingresar todos. Habíamos dicho que este es el trazo definitivo. Una vez que tenemos ya nuestro trazo definitivo, pues nos correspondería ahora diseñar las curvas circulares, unir las tangentes mediante curvas. Entonces, como les decía, eso vamos a realizar cuando ya tengan ustedes aprobado por los auxiliares su trazo definitivo, ¿no? Justamente es este de acá. Habíamos dicho que este trazo definitivo tiene que traer las coordenadas, tiene que traer el rumbo o el azimut en la parte de arriba y abajo la longitud del tramo, ¿no? No traemos todavía progresivas porque las progresivas se van colocando cuando ya diseñemos las curvas, ¿no? Cuando tengamos aquí una curva, sí, aquí seguramente va a entrar otra curva. Pues cuando tengamos las curvas, la longitud de la carretera recién se va a medir, ¿verdad? Entonces, todavía esto no vamos a hacer. Entonces, por eso ponemos únicamente los rumbos en la parte de arriba y las distancias o la longitud del tramo, ¿verdad? Desde el inicio hasta el PI1, PI2 y final de la carretera. En este caso, la distancia directa, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que poner la malla UTM. Sabemos que todos con malla UTM. Me preguntaban mediante chat. Les pido, por favor, trabajaremos mediante los auxiliares. Y si tenemos dudas, preguntaremos en clase. De tal manera que todas las respuestas que se puedan dar sean para todos los estudiantes, ¿verdad? Me preguntaban si estas coordenadas de cada vértice se puede poner en una tabla. Sí, les había dicho en clase que se puede colocar una tabla en la parte superior donde ustedes tengan espacio, ¿verdad? Indicando a qué punto corresponde y poner su coordenada norte, este y además la cota. Sería fantástico así, ya tener los datos de los puntos de inflexión, ¿verdad? Son datos muy importantes. Muchos decían también no tenemos en nuestros planos las coordenadas UTM. No hay problema, se pueden inventar.
sea, la idea es tener un plano completo, ¿verdad? Es un proyecto que va a tener todos los elementos de un estudio de diseño final, pero muchos datos no tenemos. Entonces, los datos que nos faltan los tenemos que inventar, no queda otra opción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la siguiente etapa del trazo definitivo? No hay preguntas. Bueno, seguiremos dando acceso a los que están llegando con retraso. Y bueno, esto es lo que faltaba en realidad, hablar de algunos elementos fundamentales del trazo. Son criterios generales que tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Bueno, hay un criterio que dice la carretera tiene que tener la mayor cantidad posible de rectas. No hablamos en carreteras de montaña, ¿verdad? O sea, lo que no se quiere es tener curvas y curvas y curvas consecutivas que al final, cuando tenemos vías angostas, se vuelven muy peligrosas, ¿verdad? Cuando tenemos ya una vía carretera establecida, pavimentada, pues no hay tanto peligro, excepto que a alguien se le ocurra, como que sí ocurre, invadir curva, rebasar invadiendo curva. Sabemos que eso está prohibido, ¿verdad? Pero lamentablemente vemos en la televisión siempre accidentes y vemos además gente que filma a camiones, flotas, ¿verdad? Surbís que invaden carril en curva, que es absolutamente peligroso y además está prohibido. En las carreteras pintamos con doble franja amarilla en las curvas, que esa franja indica que está prohibido rebasar. Entonces, lamentablemente, infringimos las normas, ¿sí? Ha habido ya muchos accidentes de ese tipo, y en definitiva no aprendemos, ¿verdad? O sea, el camión, la flota, alguien está muy apurado en llegar, encontramos un camión muy lento, sectores donde no hay visibilidad para poder rebasar, entonces se arriesgan y pues lanzan la moneda al aire con la esperanza de que nadie venga al otro lado y tratan de invadir, bueno, invaden directamente y tratan de rebasar en curva, que es absolutamente peligroso. Entonces, por eso tratamos de disponer la mayor cantidad de rectas, ¿verdad? Para tratar de tener visibilidad, concepto, pero no siempre se va a poder. En montaña es bastante complejo, o sea, vamos bordeando la montaña, entonces lo que tratamos de hacer es acomodarnos de la manera más económica también para evitar cortes excesivos, ¿no? Dice, no disponer tramos rectos de más de 10 kilómetros de longitud, interponiendo curvas amplias. Bueno, en el altiplano esto es imposible de lograr, ¿verdad? Entre Oruro y Potosí hay una recta de 70 kilómetros, que es una recta donde todo el mundo prueba la velocidad de sus vehículos, ¿verdad? O sea, caja quinta, si tuviera caja sexta, le ponen séptima, octava, faltaría, ¿no? Entonces van a probar la velocidad máxima de los vehículos. ¿Qué ocurre con los tramos rectos de más de 10 kilómetros? Ocasionan somnolencia. El conductor comienza a sentir cansancio, aburrimiento, ¿verdad? No tiene que mover nada, su cuerpo está quieto, entonces comienza a adormecerse y comienza a dormir. Esa es la figura, ¿no? Bastante peligrosa, ¿no? Justamente cuando yo estaba haciendo ese tramo de Oruro y Potosí, paré en la tranca para pagar. Y les cuento, es una anécdota de vida porque sí uno se cansa y cuando uno está cansado lo mejor es no viajar o tratar de descansar, ¿verdad? Dormir un poco, meterle tal vez Coca-Colita. No me gusta el tema este de los que tienen mucha cafeína, que se llaman, son esos energizantes que son muy dañinos, de verdad. Tienen una cantidad de azúcar excepcional y además tienen cafeína en cantidades industriales. Entonces sí hace daño, estamos introduciendo al organismo algo que sí hace daño. Sí, tal vez un poquito de coca, sí, un poco de coca ayuda a despertar, manejar mejor. En definitiva, cualquier cosa que pueda evitar que nos durmamos en la carretera. Yo creo que lo más importante es dormir bien antes de manejar, ¿no? Tratar de estar despierto, charlando y viajar tranquilo, poner buena música, ¿verdad? Y que el viaje sea placentero. Esa es la idea de un viaje. Me acuerdo, viajaba con mi hija chiquitita,
y pues paramos en la tranca y mi hija me dice, papá, quiero chicle. Yo le digo, no molestes, ¿no? O sea, no tenía ganas de comprarle chicle, ¿no? Paré en la tranca para pagar el peaje y mi hija se bajó del auto. Carácter pero terrible de la enana. Se bajó del auto a comprar su chicle. Se compró esos bubaló que son grandotes. Y aunque no lo crean, ese bubaló me salvó la vida. Y seguramente la vida de mi hija también. Porque estábamos viajando felices, como que poníamos la musiquita y estábamos viajando tranquilos. Y en esa recta pones velocidad y me dormí. Me comencé a aburrir y me dormí. Estaba yendo recto con el auto, totalmente dormido y mi hija no se dio cuenta. Yo estaba totalmente dormido. Hizo un globito con el chicle, ¡pum! Reventó el globito y ese globito que reventó del chicle me hizo despertar. Entonces me tuve que parar, orillar a un ladito de la carretera y le dije, hijita, me voy a dormir un ratito, ¿no ves? No me hagas bullying. Me dormí un rato a descansar. Pero fíjense, si mi hija no se hubiera bajado del auto a comprarse ese chicle que quería, pues no sé si estuviéramos pasando la clase ahorita. Evitar trazados contiguos a vías férreas. En realidad no se hacen carreteras paralelas y muy cercanas a vías férreas. Sí hay cruces. Tiene que haber cruces en algún momento, eso es inevitable, ¿verdad? Entonces en los cruces hay que poner señalización. Si son vías férreas utilizadas permanentemente, hay que poner barreras, ¿verdad? Que se liberen cuando pues no haya tráfico férreo, ¿verdad? Y se cierren cuando la vía férrea esté en uso. Pero usualmente no vamos muy cerca a vías férreas, ¿verdad? O sea, tratamos de mantener nomás cierta distancia. Atravesar cursos de agua en puntos estables de cauce y preferentemente en forma normal a los mismos. ¿A qué se refiere puntos estables del cauce? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Decíamos que hay dos formas de cruzar un cauce: por el lado más ancho, cuando no tenemos puentes, y por el lado más angosto, donde tengamos puentes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que analizar las situaciones, buscar lugares relativamente estables, es decir, que no sufran socavación, cuando el agua llegue, que sean puntos donde el auto pueda pasar, que no sean arenales, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la zona y si son arenales con agua, es bastante complejo, ¿verdad? El auto puede comenzar a patinar y se comienzan a trancar los autos. Entonces, no se debe escoger el punto de cruce simplemente viendo en la computadora. Tenemos que ir a ver al lugar si realmente se puede pasar por ahí, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Cruzar vías férreas preferentemente a distinto nivel o a nivel en forma normal, nunca inferior a 60 grados. Yo creo que habíamos hablado, está repetido, ¿no? Pero esto podríamos tomarlo igual para cruces de carreteras, ¿no? Los cruces de carreteras, eso vamos a ver en la parte altimétrica en realidad. Aquí estamos hablando de los principios planimétricos, pero ya para que vayan teniendo una idea, porque todos tienen que hacer un ramal. En su vía, todos tienen que sacar un ramal en algún lugar. Y muchos me sacan ramal, no se dan cuenta, en un lugar donde va a haber curva. Ya han sacado un ramalito, ¿verdad? Los auxiliares a veces no se dan cuenta, sacan un ramal. Cuando ustedes están ya terminando su diseño, resulta que el ramal ha quedado en la curva. No puede haber ramales en curva, ¿no? O sea, y hay, les cuento que sí hay. O sea, la entrada a Caramarca, el kilómetro 111 a Potoruro, es en curva. Y es terrible, porque en realidad, claro, el que viene de Oruro no va a tener ningún problema. Estás viniendo de Oruro y la curva, entras a la curva y en plena curva tienes que girar a la derecha, ¿no? El que tiene problemas es el que está en camino de Cochabamba a Oruro, ¿verdad? En el sentido contrario. Entonces está yendo hacia Oruro, pero está en el carril derecho y la entrada ramal es en el carril izquierdo. Entonces, el conductor muchas veces, ¿qué es lo que tendría que hacer el conductor? En primera instancia, tendríamos que haber generado un lugar de espacio en el proyecto
para que el auto pueda pararse un rato, ver que nadie venga y tratar de entrar, pero en curva sigue siendo muy peligroso. Entonces, lo más correcto es avanzar, ¿verdad? Recto y buscar un lugar para poder dar la vuelta y entrar, ¿verdad? Como si estuviéramos viniendo de Oruro. Esa sería la solución más razonable, ¿verdad? No tratar de rápidamente apurarse pensando que no viene nadie en la curva y tratar de entrar al ramal cuando sabemos que no hay visibilidad y puede dar la vuelta un autito que va a toda velocidad, ¿verdad? Porque los autitos son más rápidos y encontrarnos justo en la curva con un auto. Entonces, no se ha generado un criterio técnico al respecto. Entonces, para entrar a Caramarca, tienes que ir muy recto, varios kilómetros, porque no hay dónde, estamos encerrados en una serranía, no hay dónde girar, no han planificado un retorno para poder hacer ese ingreso. Ahora, la pregunta es, ¿se podía haber hecho ingreso por otro lado, verdad? Tal vez sí, buscar un lugar más cómodo, entramos recto para poder inclusive tener una especie de berma, ampliar un poquito la plataforma, que el automóvil puede entrar a la berma y de ahí recién girar y entrar al camino, digamos, al ramal. Entonces, en la parte de ramales, les recuerdo, tengan cuidado de no colocar sus ramales en un lugar donde coincida curva, por un lado. Por otro lado, el ramal tiene que ser en un lugar donde no haya mucha diferencia de altura, o sea, no puede ser que una subida a 12%, ¿verdad?, haga un ramal hacia la derecha. Entonces es medio complicado. Los ramales tratamos de buscarlos en las zonas más planas posibles, ¿ya? La distancia de visibilidad es que debe ser mayor a la distancia de detención en todo el camino. Bueno, distancias de visibilidad todavía no vamos a analizar, no vamos a ver todavía, tenemos que ver esto recién cuando acabemos la parte planimétrica, pero la idea es que tengamos tramos rectos. Ustedes ahorita posiblemente la gran mayoría no va a tener tramos rectos muy largos. Y no se preocupen, o sea, seguramente no va a cumplir con distancias de visibilidad o distancias de detenimiento, o distancias de sobrepaso, por ejemplo. No va a cumplir con eso, pero no se preocupen, porque en realidad tenemos gente que ha ingresado y me he olvidado de ellos. Vamos a dar ingreso. Vamos a cerrar la sesión, ¿ya? Bueno, les decía que no se preocupen ustedes porque están haciendo un tramo cortito, están haciendo un tramo cortito. O sea, la gran mayoría no pasa de 4 kilómetros, 5 kilómetros de su trazo. Entonces no se preocupen, es un tramo muy cortito donde no puedo cumplir básicamente con muchos de los criterios, ¿verdad? Pero sí tengo que trabajar y practicar. Están entrenando ustedes a diseñar curvas, en este caso han hecho ya los tramos rectos y a partir de la siguiente semana van a comenzar a trabajar en todas las formas que tenemos de curvas. Lo que les decía, zonas de sobrepaso permitido a no más de 3 a 5 kilómetros. Deberíamos tener rectas muy largas, por lo menos de más de medio kilómetro. Eso es lo que nos pide la norma aproximadamente. Cada 3 a 5 kilómetros debería haber un tramo recto de más de medio kilómetro, por lo menos debería haber. ¿Para qué? Para que los autos puedan rebasar. Es decir, que no existe el aburrimiento de ir detrás de un camión que va muy lento, ¿verdad? Que va demasiado lento, y se arriesguen a invadir carril en la curva. O sea, tendríamos que tener estas zonas. Muchas veces no se puede. Viniendo del Chapare, seguramente ustedes han visto que hay sectores donde no hay visibilidad, no hay posibilidades de rebasar, pero eso no implica que tengamos que arriesgar la vida, ¿no? No solamente la vida nuestra, sino la vida de la gente que está viajando en el sentido contrario, ¿no? Entonces, no se preocupen ustedes de las distancias por ahora, ¿verdad? Cuando hagan ya una revisión de un proyecto más grande, pues ahí verán más o menos cómo se pinta la cosa. Bueno, esto era todo de este capítulo que faltaba de la clase pasada. Ahora vamos a hablar un poquito de criterios de diseño. Vamos a ir charlando un poquito con criterios de diseño. Una pregunta tal vez antes de que entremos ahí. ¿Dónde está un criterio de diseño?
Bueno, les he ido contando varias veces de este proyecto Pongo Ramírez, kilómetro 111, Caramarca, el límite Tapacarí, uno de los proyectos más difíciles por la falta de la logística, falta de logística en realidad, falta de muchas cosas y además a más de muchos lugares 5.000 metros de altura. Un proyecto espectacular en el sentido de que estás en medio de la nada, no llegaba señal de celular, entonces realmente era estar aislado, ¿no? No teníamos nada en el lugar. Y esa foto muestra una de las curvas que nos ha costado bastante hacer, la curvita justamente de la roca que se ve ahí. Bastante interesante, un trabajo bastante bonito, ¿verdad? Tengo fotos de todito el proyecto, entonces cuando gusten podemos ver tal vez un poquito de la fase constructiva, eso ya cuando acabemos un poco la materia, ¿no? Pero bueno, hablaremos de criterios generales de diseño. Vamos a corregir acá el apellido. Oficialmente ya soy con Z por un problema de mala inscripción en el registro, en la notaría, el registro civil, no sé qué se llama, ¿no? Mi padre me inscribió mal y fui con S hasta hace un par de años. Ya oficialmente soy con Z, pero espero no tener mayores problemas porque mi título, mis certificados de la universidad, de colegio, de posgrado, de todo está con S. Pero bueno, al final una letra es lo de menos. ¿Qué factores van a influir en el diseño geométrico de las carreteras? Vamos a empezar con los factores operativos, luego tenemos los factores físicos. Todo esto tienen ustedes en el texto guía que seguramente ya alguno se ha fotocopiado. Eh, Creo que tengo un par de textos, tengo dos textos, ¿ya? Si alguien quiere el texto original, tengo dos textos, estaban creo 40 bolivianos. Si alguien quisiera el texto original, la copia original, como me trasladé de oficina, encontré dos textitos, ¿verdad? En uno de los cajoncitos, entonces si alguien quiere, por favor se contacta con su auxiliar y yo le hago entrega el día jueves próximo, ¿ya? O lunes. Bueno, factores operativos, factores físicos, factores ambientales y factores económicos. Estos son los factores que pueden influir en el diseño geométrico de las carreteras. Hoy día vamos a hablar de dos factores. Vamos a ver, bueno, si nos alcanza el tiempo para factores operativos y factores físicos. Y la siguiente semana hablaríamos de factores ambientales y factores económicos, ¿ya? El día lunes voy a escuchar consultas, dudas de su trazo, que sé que muchos tienen algunos problemas. Entonces, el día lunes trataremos, si alguien tuviera puede compartir pantalla, puede sacarle foto a su problema, lo puede subir y aquí lo solucionamos entre todos, ¿ya? Entonces, el día lunes hacemos factores ambientales, factores económicos y vamos a atender todas las dudas que puedan tener para que su trazo esté ya totalmente en línea. Bueno. Comenzaremos con factores operativos. Estamos hablando de factores que pueden incidir en el cambio de la geometría, ¿verdad? Entonces tenemos primero el volumen y características de tránsito, es decir, cuántos vehículos voy a tener. Por ejemplo, acá en el distribuidor que se ha hecho de la Recoleta, estamos hablando en zona urbana, estamos hablando de un volumen alto de tráfico, ¿verdad? Entonces, me contrataron los vecinos, en realidad, el arquitecto Emilio Padilla me contrató, un contrato entre comillas, ¿no ve? Para que yo pueda hacer como ingeniero vial una representación por todos los vecinos que no querían que se saquen todos los árboles ni se destruya la parte de la Recoleta, que además es un patrimonio histórico también. La Recoleta se ha construido hace más de 150 años. Entonces, ellos querían eso, que se mantenga como un patrimonio, ¿no? De Cochabamba, que no se lo dañe como parte vial. Y yo hice el estudio, ¿verdad? Hice la preparación y en realidad no incumplía ninguna norma. O sea, en la ciudad, las alcaldías pueden modificar a su gusto, en realidad. Es más, podrían expropiar muchas zonas para poder hacer mejores obras viales, ¿verdad? Solamente que ya serían con juicio y como habíamos hablado la vez pasada.
pero no incumplía absolutamente nada, pero sí habíamos visto de que había una trancadera absoluta, ¿verdad?, en los ingresos que van hacia las calles transversales. Entonces, cuando yo hice el estudio, simplemente dije, bueno, sí va a ayudar en algo, ¿verdad? Pero hay una trancadera brutal en el ingreso, sobre todo a los puentes de las partes adyacentes, como está ocurriendo, ¿verdad? Eso no ha cambiado y la gente está renegando ahorita. Pensaban que iba a ser un milagro absoluto, que iba a solucionar todo, pero los ingresos a los puentes siguen siendo ingresos de un solo carril y lamentablemente no tenemos la educación vial que hay en otros países, ¿verdad? No se ha educado a la gente. La gente aquí no te da paso. Si estás saliendo inclusive de todo está parqueado, ¿verdad? Estás en un lugar congestionado, digamos la avenida o la calle Junín, si quieren ustedes. El otro día me ha tocado. La gente prefiere chocarte, pero no te va a dar paso. O sea, se apuran, ¿no? Tú quieres salir, pones guiñador, abres tu vidrio, y por favor, voy a salir, no te miran y se pasan. Entonces, prefieren chocar su auto, ¿verdad? Yo voy acercándome y se acercan tanto que preferirían raspar su auto con el mío con tal de no darme paso. O sea, yo digo, ¿cuánto tiempo vas a perder? ¿Cuántos segundos vas a perder en tu vía si le das paso al auto que está saliendo del parque? En realidad vas a perder máximo 10 segundos, ¿verdad? O sea, por 10 segundos de pérdida estás arriesgando chocarte y entrar en un proceso de arreglos, tránsito, multas y tonterías. ¿Se dan cuenta? En México se ha gestionado el concepto de primero tú y luego yo, ¿no? En México se ha hablado mucho de eso, se ha ido lavando el cerebro a la gente y seamos educados, el tráfico en México es atroz, es uno de los más terribles del planeta, ¿verdad? Entonces, la idea es primero tú, luego paso yo. Entonces, cuando llegan a esas partes como los puentes que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El puente Sano, cualquier otro puente, ¿verdad? No, el puente allá ¿cómo se llama este puente? Bueno, llegan los autos y nadie les da paso. La gente pasa por el puente y siguen pasando y los autos se comienzan a tratar de acomodarse para pasar, ¿no? Entonces, no hay eso del primero tú y luego yo. En México se ha logrado después de muchos años de que, bueno, pasa uno, pasa otro de este lado, pasa uno de este lado, pasa otro de este lado. Entonces, las leyes son de convivencia, básicamente. O sea, la idea es vivir bien, ¿no? Pero bueno, volumen y características de tránsito. Velocidad de proyecto y de operación deseada. Vamos a hablar ahorita de las velocidades. Eh, ¿Cuál es la velocidad de proyecto? Y aquí viene un tema bastante interesante. En su Insta. Diego José Correa. José Correa Hinojosa. Diego José Correa Hinojosa. Menos 20 puntos, primer parcial. Listo, solucionado el problema, ¿no ves? El problema es que voy a tener que ver un semestre más después. Acá. Bueno, velocidad de proyecto, decíamos. Aquí el tema es muy importante. La velocidad de proyecto, ustedes van a poner una velocidad de proyecto cuando diseñemos las curvas. Es decir, van a ser velocidades pequeñas para que en montaña nuestro radio de curvatura no sea muy grande, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer el próximo día jueves. Pero tenemos velocidades de operación deseada, ¿verdad? Y la que se va a dar en realidad. Yo pensaría una velocidad de operación, ¿verdad? Lo más segura posible. No quisiera que pasen de 50 kilómetros por hora al dar mi curva. Pero sabemos que los vehículos van a entrar a 80, ¿verdad? Entonces, tengo que planificar la seguridad del proyecto. Esa es la realidad. Debo planificar la seguridad del proyecto, ver cuáles son las velocidades a las que se pueden circular, ver las velocidades de operación deseadas. Si entramos recto, el auto, el conductor va a poner caja quinta y va a dar lo más que pueda de su auto. Esa es la realidad. Va a poner caja a fondo y le va a dar en recta lo más que pueda, ¿sí?
¿Cuál es el problema? Que más adelante hay curvas. Entonces, cuando tenemos tramos muy rectos, muy largos, ¿verdad? El conductor puede poner caja y lo que yo tengo que es avisarle de alguna manera que más adelante tiene que frenar sí o sí, ¿verdad? Van a ver ustedes cuando viajen, en muchos ingresos a curva han puesto inclusive unas tachas reflectivas, ¿verdad? Que no son rompemuelles, pero sí un poquito incomodan a la conducción, pero muy poquito, pero en realidad te están avisando que frenes un poco, ¿sí? Son reductores de velocidad, ¿sí? Pero te están avisando que frenes un poquito. O sea, has llegado a un tramo, a un lugar donde si sigues siendo rápido, puedes tener un accidente. Entonces, con el tema de velocidades también vamos a analizar cuáles serían la fase, la parte segura, digamos. La función de la carretera. ¿Cuál es la función de la carretera? Es decir, va a ser carretera, va a ser un camino, va a ser una avenida, va a ser una autopista, ¿verdad? Además, hay carreteras en zonas mineras, entonces va a haber volquetas con minerales, habrá que tener cuidado con eso. Si estoy en zona ganadera, pues tendré, pucha, y ocurre, ¿no? En Santa Cruz han debido ver, hay ganado en el camino. En el altiplano encontramos, pues, llamitas en el camino, ¿verdad? Cosas son bastante de cuidado. O sea, si entramos en una curva a toda velocidad, ves una llamita aparece ahí, entonces tenemos una colisión. Entonces, con el ganado y demás, hay que ver la función de la vía. ¿Cuál es la función de la vía? Si es una autopista, pues no habrá nada. Cerrado por los lados, no hay ingresos laterales, no hay semáforos, no hay nada. La autopista es directo origen-destino. Entonces, habrá que ver cuál es la función de nuestra carretera. Y en base a esos puntos, tengo que analizar y brindar seguridad para el usuario y la comunidad, ¿verdad? En este caso, pasarelas, tal vez, para que la gente pase, aunque sabemos que aunque hacemos pasarela, la gente corre por abajo, ¿no? No les interesa. Hay una foto hermosa que si alguien la tiene, le agradecería que me la pueda mandar. Yo la tengo extraviada en algún lado. Es una foto hermosa. Voy a buscarla a ver si la encuentro. Creo que ya la encontré. Ojalá, no sé, tal vez está en esta diapositiva. Ya la memoria nos falla. Pero, sí, adelante, Edson. Buenos días. Ingeniero, alguna vez vi, Estás con bajo volumen. ¿Puedes subir un poquito, por favor? ya, ahora sí me escucha, Inge. Escucho, sigues un poquito lejos, pero un poco mejor. Vi en las carreteras, Inge, a un costado tienen unos bancos de arena, que mayormente en algunos videos vi que lo utilizan para frenar cuando se les ha roto el freno, se les ha entrado o algo así. ¿Bajo qué concepto se coloca esos bancos de arena para que puedan frenar, Allá. puedan bajar la velocidad? Sí. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. En la parte de diseño complementario hay dos tipos de sistemas adyacentes. El primero son los carriles para vehículos lentos. Cuando tú no tengas esa pregunta, hubiera sido muy interesante que me digan, ¿y qué hago yo en un sector de pura curvas, verdad? Donde no hay dónde rebasar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? O sea, si el camión va a ir lento a 10 por hora y atrás parece un cortejo fúnebre de todos los autos que no pueden rebasar. Cuando tenemos ese tipo de problemas, se hace un carril para vehículos lentos. En Bolivia no he visto carriles para vehículos lentos. En el Perú hay bastante, por eso cuando viajen ustedes van a ir viendo con otros ojos ya las carreteras en otros países. Hay un carril adicional para vehículo lento. Entonces, por ahí van los camioncitos lentos y hasta eso los demás comienzan a rebasar, ¿verdad? Y adelantan. Entonces, seguramente más allá se acaba el carril lento, ¿verdad? Y otra vez vuelven a estar ahí, pero se asume que en ese tramo, hacemos un tramo por lo menos de unos 300, 400 metros, si se puede más sería fantástico, pero por lo menos 200 metros o 300 metros de un carril de tráfico lento para que los autos puedan rebasar, ¿verdad? Entonces, estamos generando un lugar de sobrepaso. El que dice Edson se llaman lechos de frenado, que también los vamos a ver. Hay uno en el camino a Oruro. No hay en todo lado, no hay en todos los caminos. Solamente hay en lugares que son donde se han producido muchos accidentes por falla de frenos y demás. Y justamente camino a Oruro hay uno, tenemos todas las fotos, tenemos todas las diapositivas.
para que ustedes vean el lecho de frenado. Hay lechos de frenado, pero hay que cuidarlos. Eso ya vamos a ver cuando los estudiemos. Hay que hacer mantenimiento de los lechos de frenado, ¿verdad? De tal manera que la arenita esté siempre pues suelta, ¿no? Básicamente, cuando llueve, ustedes han visto tal vez en su colegio o algún lugar, si alguien hacía deporte, yo practicaba un poquito de atletismo, me gustaba mucho el salto largo. Entonces, en el salto largo es sobre arena, ¿verdad? Pero cuando llueve, esa arena se pone como piedra. Entonces, si vas a saltar sobre eso, te vas a lastimar los tobillos, puedes saltar sobre cemento, así es la arena. Entonces, igual con los lechos de frenado, el lecho de frenado hay que hacer mantenimiento, hay que soltar la arena un poco después de las lluvias, para que cuando llegue el camión, ¿verdad? Tienes medio metro de arena, entonces el camión entra y las llantas tienen que entrarse a la arena y comienza a ser frenado. La arena tiene que ir frenando el camión, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en su momento. Gracias, Edson. Bueno, dentro de la seguridad, está correcto, Edson ha pensado dentro de la seguridad para el usuario y demás, ¿verdad? Puede ser, está dentro de eso. Correcto. Para el usuario, la comunidad decíamos usar pasarelas, ¿verdad? Ver la manera de que estén seguros, ¿sí? Brindarles todos los elementos de seguridad. Si estamos en la ciudad, en vías muy angostitas, hay que poner vallas metálicas o barreras metálicas para que el usuario esté protegido. En los puentes, antes no se protegía a la comunidad. Si no, vayan a ver nomás los puentes que hay en el Chapare, los puentes antiguos se han hecho hace más de 30, 40, 50 años atrás, ¿verdad? Tienen una acerita de apenas medio metrito, con suerte, a veces es menos de medio metro, entonces caminas por ahí y el camión pasa por el puente, pues así, a ver, raspándote la polera, ¿no? Entonces, ahora se están haciendo ya barreras de protección, se están haciendo aceras un poquito más anchas para que el usuario esté un poco más separado del vehículo, etcétera. Entonces, hay que pensar en la seguridad. Luego tenemos que analizar la relación con otras vías y la propiedad adyacente. O sea, cómo nosotros nos vamos a unir con otras vías. Decía que en caso de autopistas, en muchos casos se permite el ingreso lateral, pero no la salida o al revés. Tenemos que analizar cuál va a ser el grado de permisividad de ingreso y de salida, ¿verdad? Entonces, a veces las autopistas son con control total de accesos. Nadie puede entrar solamente en ingreso y salida, ¿verdad? Y nadie puede salir también. Nos genera cruces laterales y demás. Entonces, vamos a ir analizando también qué hacemos eso y cómo trabajamos con la propiedad adyacente. Bueno, yéndonos a la primera parte de los vehículos, decíamos volumen y características del tránsito. Bueno, los vehículos de diseño condicionan los aspectos de dimensionamiento geométrico y estructural de una carretera. Si ustedes tienen ya que ir buscando su vehículo tipo, no se vayan desesperando, poco a poquito vamos a ir viendo esas cosas, ¿ya? Entonces, ustedes van a escoger con qué vehículo vamos a diseñar, ¿ya? El ancho del vehículo incide en el ancho del carril. Si bien los anchos de vehículos son más o menos estándar, el ancho de carril mínimo es de 3 metros. Entonces, yo siempre voy por el lado del diseño, no solamente por comodidad, sino también por seguridad. Yo le doy 3,50 a los años, ¿sí? Si ustedes revisan alguna vez los diseños que yo hice, van a encontrar siempre que voy por el lado de la seguridad, por el lado de la comodidad. Nunca he diseñado cosas muy angostitas y cuando me han pedido que haga eso, he rechazado. Prefiero no hacer el diseño, ¿verdad? Es como que una casa que me ha ocurrido también, les contaba que en los primeros años de ingeniería, yo era estructurista, pese a que he salido vial de la universidad, con Panchito Álvarez comenzamos a trabajar en estructuras. Y comencé a calcular, ¿verdad? He vuelto a calcular el año 2017, el colegio que me tocó construir, lo he recalculado después de muchos, muchos años. Pero en este caso, ¿verdad? Ocurre eso, que alguien se acerque y te diga, oye, esa columna de 25 por 25, cámbiamela, quiero que sea de 20 por 20. Negativo, yo no voy a cambiar ninguna columna. Yo he calculado y está con todos los factores de seguridad. Yo no voy a cambiar esa columna por nada. Que alguien te diga, tu losa radial has puesto de 35, pero no, viejo, quiero que sea de 25. No voy a hacer eso. Está calculado, es un cálculo estructural. En carreteras
yo pienso lo mismo. O sea, nadie te puede decir que tienes que reducir algo. O sea, si bien se podría, ¿verdad? Yo no reduzco. La berma mínima que yo utilizo es de 1,50. El ancho mínimo de carril es 3,50. Entonces dice, no, haremos una de 3 metritos sin bermas, ¿no ve? Bueno, esa opción sería únicamente en un camino vecinal que estamos abriendo camino. Cuando hacemos apertura de camino, sí, hacemos vías, pero hago de 3 metritos, 2 carriles. Abro 6 metros sin bermas, ¿verdad? Pero solo en caso de apertura de caminos. Si es una vía que está funcionando y tiene harto tráfico, aunque sea para empedrado, 3,50 y 1,50 de berma. Eso es ojo cerrado, por seguridad, ¿verdad? La distancia entre ejes influye en los radios mínimos, efectivamente. O sea, la distancia entre los ejes influye, vamos a ver ahorita unas gráficas y se van a dar cuenta de qué estamos hablando. La relación peso-potencia está relacionada a la pendiente admisible, o sea, es directamente la pendiente admisible. Las pendientes ya van a estar dadas, eso lo vamos a ver en la parte de altimetría, ¿verdad? Ya hemos dicho nosotros que la pendiente máxima es de 9%, y en caso extremo vamos a llegar a 12%, pero en este caso estamos hablando de un camino en desarrollo, una apertura de caminos. No van a entrar los semirremolques, ¿no? Esos camiones tan grandes, no van a entrar ellos. Entonces, en nuestra vía, la que estamos diseñando nosotros, es un camión de los que saca papa nomás de las poblaciones. Es un camión de eje simple, entonces no tiene mayor inconveniente. Ese camión va a subir nomás sin problemas, no es tan pesado. Las longitudes mínimas de curvas verticales dependen de la altura del ojo del conductor y objeto estacionario en la razón. Bueno, esto es un adelanto de lo que vamos a ver después, ¿ya? O sea que no conviene ni que lo toquemos. Después vamos a hablar de curvas verticales y vamos a repetir esto. Bueno, ahí están nuestras dimensiones de vehículos. Esto está de acuerdo a la norma boliviana, ¿verdad? Todos los elementos. Las gráficas son de Cali Mayor, ¿verdad? Y en realidad cumplimos con todos los elementos en la norma boliviana. Estamos hablando de la norma ABC, ¿no? Estamos dentro de los parámetros de control. Ahí vemos los vehículos pesados, igual, de Cali Mayor, y la gráfica, ¿no? Pero estamos dentro de lo correcto. O sea, la norma boliviana ha adoptado los vehículos tradicionales a nivel internacional y no hay otra. Tenemos que utilizar estos camiones. Entonces, la figura es que nosotros tenemos que escoger uno de estos camiones para que sea nuestro vehículo tipo. Entonces, los semirremolques, pues, no van a ser, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente con el camión que vamos a escoger nosotros? Pues que tenemos que escoger un camión, ¿verdad?, que nos va a condicionar nuestras curvas. O sea, vamos a ver la trayectoria, volvemos ahorita, ahí está. El camión tiene que poder girar sin mayor inconveniente por la curva que yo estoy construyendo, ¿verdad? O sea, ese es mi camión tipo, ahorita un camión de 5,80 de largo, ¿verdad? Entonces, ese camión tiene que poder girar en las curvas que yo voy a construir. Inclusive, ¿verdad? En caminos que ya los vamos a asfaltar, tienen que poder girar 2 camiones que se encuentren en la curva, sin riesgo alguno. Y es por eso que tengo que hacer sobreancho en las curvas. Y el sobreancho se lo calcula tomando, vamos a ver las fórmulas más adelante, tomando en cuenta la distancia entre los ejes, ¿verdad? Entonces le tengo que dar un sobreancho a la curva para que los camiones, si se encuentran 2 camiones tipo, los 2 puedan girar, ¿verdad?, sin conflicto alguno. Ese es el concepto. Pues volvemos aquí atrás, dice, la trayectoria exterior queda determinada por el radio de giro mínimo propio del vehículo y es una característica de la fabricación. La trayectoria interior depende de la trayectoria exterior, del ancho del vehículo, distancia entre el primer y último eje, de la circunstancia que estos ejes pertenecen a un camión tipo, unidad rígida, etc. Y ahí tiene el texto ya
Creo que me disculpé por la cantidad de texto, pero es para que ustedes puedan leer. Se les va a dar esto en PDF para que puedan leer. ¿Ya? Bueno, ahí está. Otro camioncito, este es un bus de 7.30 de largo, un camión o los buses o lo que sea, ¿verdad? Entonces, fíjense los anchos. Este tiene un ancho de 2.14, este tiene un ancho de 2.44, ¿verdad? Y sus radios de giro están ahí anotados, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una curva bastante cerradita, tendríamos que ver la manera de que no tenga ningún. Entonces, se calcula el sobreancho para cada curva en función a la distancia entre los ejes del vehículo y se pone dentro de la fórmula el radio de la curva. O sea, no es el mismo sobreancho para todas las curvas, ¿verdad? No, se calcula un sobreancho para cada curva. Si es una curva, pues, bastante amplia, a veces ni necesita sobreancho. Metemos la formulita y me sale que son 5 centímetros, 10 centímetros sobreancho. Prácticamente nada, ¿no? En el tema de velocidades, se maneja a nivel internacional la velocidad, se llama velocidad de proyecto, velocidad de diseño o velocidad directriz, ¿ya? Pues bastante normal, bastante común. Vamos a poner directriz. Dice, es la máxima velocidad a la cual pueden circular los vehículos con seguridad sobre una vía cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables y las características geométricas del proyecto gobiernan la circulación. Bueno, yo asumo una velocidad de proyecto y con esa velocidad voy a diseñar casi todas mis curvas, pero lamentablemente no va a ser posible diseñar todas con la velocidad de proyecto. Van a haber curvas que no cumplan y no lleguen a esta velocidad de proyecto. En la norma ABC se llama velocidad de proyecto. Antes se llamaba velocidad directriz. Pero bueno, es lo mismo en realidad, ¿no? Muchas veces no voy a poder utilizar la velocidad. Va a ser menor. Entonces debo señalizar con anticipación para que el conductor tenga idea de qué es lo que está pasando más adelante. Depende de qué la velocidad de proyecto. Depende uno de la categoría de la vía. Vamos a categorizar las vías, ¿verdad? Es decir, cada vía, sí, la voy a clasificar. Decíamos que la vía tipo 0 es la autopista, es lo máximo que hay en vías. Una autopista es lo mejor que hay, ¿verdad? Y de ahí comienza a disminuir la categoría de la vía. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, y llegamos a nuestra categoría. Las aperturas de caminos o caminos vecinales son categoría 4, es decir, son categorías pues mínimas, ¿no? Se debe considerar como longitud mínima de un tramo la distancia correspondiente a 2 kilómetros. Y entre tramos sucesivos no se deben presentar diferencias en las velocidades de diseño superiores a los 20 kilómetros. Bueno, eso es lo más lógico que se puede plantear, pero ustedes van a encontrar una suerte de incongruencias en su diseño en cuestión de velocidades, ¿verdad? Porque nos esforzamos haciendo un diseño, ¿verdad? Y yo les digo siempre, saldremos un poquitito, mientras más seguridad le demos a la vía, mejor. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con un radio de 50 para 50 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿será que van a dar a 50 kilómetros por hora? ¿Verdad? Entonces, siempre he propuesto a mis estudiantes, si alguien quisiera, voy proponiendo temas de tesis, ustedes están cerca de titularse. Entonces, por ejemplo, hacer un estudio de velocidades de un tramo, ¿sí? Es decir, estudiar la geometría de un tramo de carretera. Por ejemplo, podríamos agarrar el tramo de Misque, ir al ABC y que nos presten toda la geometría de Misque, buscar tal vez un tramo del camino a Misque que está lleno de curvas, ¿no? Entonces, buscar una serie de tramos y calcular, recalcular para qué velocidades están sus curvas diseñadas, por un lado. Por otro lado, ver a qué velocidades circulan los vehículos, ¿sí? Tercero, ver cuántos accidentes han habido en la zona y cuáles han sido sus
en relación con la velocidad, ¿verdad? Entonces, se hace un estudio completo de velocidades, excepto ser tutor de todos los temas que voy a ir lanzando. Entonces, se manejan este tipo de criterios de que las velocidades no deben ser muy variables, ¿verdad? Pero sí son, lamentablemente. Entonces, tengo un tramo recto donde el tipo puede ir a 100 por hora y adelante tengo una curva que tiene que dar a 20 por hora. Entonces, tengo que ver la forma de avisarle al conductor de que tiene adelante una curva muy cerrada que tiene que dar a 20 kilómetros por hora. Entonces, tiene que bajar un poco, ¿no? Bueno, decíamos volúmenes de tránsito. La velocidad depende del volumen de tránsito. Si tengo volúmenes muy, muy fuertes, esa velocidad va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque los autos comienzan a estar muy cerca entre sí y las velocidades comienzan a disminuir. La topografía, netamente. O sea, yo no puedo decir todo va a ser con 80 kilómetros por hora, porque vamos a ver la siguiente semana que cuando tomo radios para 80 kilómetros por hora, el radio es mucho más grande, ¿no? Y finalmente, la disponibilidad de los recursos. ¿Cuánta plata tengo? No se olviden que los alcaldes de los pueblos eligen la alternativa más barata, ¿no? Y lógicamente la más barata es la más insegura. Entonces es la que menos cortes va a tener. Entonces nos estamos acomodando al trazo preliminar, ¿verdad? Nos estamos acomodando a un trazo preliminar. Bueno, la velocidad de proyecto se determina mediante la demanda de tráfico, el tipo de terreno y la clase de vía. Estamos repitiendo la demanda, orografía, tipo de vía. Vamos a poner punterito láser. Y esto me va a definir de manera muy clara, la velocidad de proyecto me va a definir el alineamiento horizontal final, el alineamiento vertical y me va a definir también las secciones transversales. ¿Cuál es la estimación de la demanda? El objetivo del estudio de la circulación es deducir las relaciones existentes entre sus características, cantidad de vehículos que circulan por unidad de tiempo y velocidad. Es decir, yo debo hacer un conteo vehicular y además una predicción de cuántos vehículos van a circular en los próximos 20 años en la vía que yo estoy diseñando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país, sobre todo en la parte urbana? Es que yo no tengo dónde hacer las vías. O sea, la gente quiere, lógicamente, tener vías más anchas, tener distribuidores que no tengan inconvenientes, ¿verdad? Pero no tenemos espacio para diseñar eso, ¿verdad? Ahora, hoy día justamente salí en auto un rato en la mañana, ¿verdad? Y vi cómo están circulando los autos en Cochabamba. Y me puse a pensar, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? De aquí a 20 años ustedes van a estar con hijos posiblemente, ¿verdad? Yo tengo 3. Y asumo que en los próximos años cada uno de mis hijos va a querer comprarse su auto, mínimamente auto o su moto, ¿verdad? Para poder transportarse fácilmente. Van a ser sus familias, van a tener sus hijos y se va a multiplicar la figura. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? ¿Cómo va a estar Cochabamba? Entonces, sería muy interesante hacer un estudio de volúmenes de tráfico de la parte central de Cochabamba y ver de qué manera podríamos mejorar la parte vial. En realidad, no tenemos planificación vial en Cochabamba para nada, está absolutamente en cero, ¿verdad? Un rato hará un coloquio con la alcaldía, ¿verdad? Que tiene que hacer un plan maestro de vialidad. ¿Qué va a pasar en 20 años en Cochabamba? Entonces, alguien quisiera hacer una tesis de eso, solamente en la parte central, ¿no ve? Un estudio de tráfico, ¿sí? Pero no solamente un conteo vehicular, sino un conteo con destino. Es decir, en los semáforos, molestar a la gente, decirle, ¿usted dónde está yendo, señor? ¿Sí? Es un estudio, es mi tesis. ¿Dónde está yendo usted? Me está yendo a mi trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Allá, en ese edificio. Perfecto, edificio. Y comenzamos a hacer un conteo lo más exacto que se pueda, ¿verdad? Va a ser bastante difícil el trabajo, lógicamente, pero además va a ser bonito, porque vamos a saber que la gente, ¿dónde va? ¿Por qué tienes que meterte una trancadera en la heroína o en la Ayacucho, ¿verdad? A las 8 de la mañana? ¿Dónde va, señor? A dejar a mi hijo al colegio. ¿Cuál colegio? Aquí al colegio. Perfecto, al colegio. Entonces, ¿cuál sería la solución para Cochabamba?
Para empezar, los bancos siguen en el centro de la ciudad. Nos han cerrado las vías de la plaza principal, no sé por qué razón, y eso ha colapsado, peor todavía, porque si bien la alcaldía se ha movido un poquito, la gobernación también se ha movido un poquito, pero está funcionando algo, lo que decíamos cuando yo empecé clases hace 15 años atrás en la universidad. Les dije, Cochabamba tiene una estructura de pueblo, la plaza principal, la catedral con el cura, la policía que está al frente, la alcaldía que está en la plaza y la gobernación que está en la plaza. El día que salgan y se vayan lejos de la plaza, ¿verdad? Esto va a mejorar. A la fecha se ha descentralizado un poco. La alcaldía ha salido un poco, pero siguen en la plaza. La gobernación sí ha salido, han descentralizado lo más que han podido, creo que es lo más lógico. Pero a futuro tenemos que descentralizar no solamente eso, sino los bancos, las oficinas, ¿verdad? Tenemos que salir de acá. Tenemos que salir del centro de la ciudad. Hablábamos con los estructuristas, están haciendo edificios en todo el centro de la ciudad, porque la gente quiere seguir viviendo en el centro de la ciudad y prefiere estar en un edificio y salir a la trancadera de las calles, ¿verdad? Y estamos así, queremos seguir viviendo cerca de la plaza. Esa mentalidad nos mantiene trancados, estancados. Están haciendo un edificio ahorita por la Beijing, ¿verdad? No venden un departamento porque nadie quiere vivir tan lejos. Lejos la Beijing, es aquícito la Beijing. Pues no entiendo la mentalidad que podemos tener. Bueno, la estimación de la demanda juega un papel importante en la estimación de la velocidad de diseño, ¿verdad? Entonces, debo brindar seguridad y confort. Ahí vemos una calle, esta calle es del profesor Silvera, una foto, creo que esta es del Perú, profesor Silvera es del Perú. Entonces, la estimación del volumen de tránsito es el número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal de un carril o de una calzada durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la figura de esto? Que nos va a quitar calidad de servicio. Vemos esto acá, aunque tengan 4 carriles, están trancados. Ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 carriles y están trancados toditos, ¿verdad? Con 5 carriles. Aquí pasa lo mismo. Salimos de la universidad a mediodía, ¿verdad? Vamos a ver que el tráfico está colapsado. Aquí está la determinación de la demanda, número de vehículos que pasan por un periodo de tiempo. Tenemos el tránsito anual, tenemos el tránsito mensual, semanal, diario, horario y tasa de flujo, que es cada 15 minutos mayormente, ¿verdad? Entonces, tenemos un análisis de tráfico bastante bonito. Me gusta mucho ingeniería de tráfico, ¿verdad? Cuando estoy ofertando ahorita ser tutor del que quiera estudiar, hacer tráfico en Cochabamba, podemos hacerlo. En carreteras ya no se maneja este tipo de tráfico, tránsito horario, en este caso. Se maneja directamente periodos. En este caso, en carreteras, el tránsito promedio diario anual es un elemento fundamental para trabajar. Es decir, todo el tráfico anual se divide entre 365 días y tenemos el tránsito promedio diario anual. Con este valor, vamos a anotar acá, ¿ya? Con este valorcito de acá, se hace la clasificación. La clasificación de nuestra carretera. Es decir, yo voy a clasificar la carretera, ¿sí? Como el tránsito promedio. Entonces, no se van a olvidar esto, porque a veces en un examen les digo, tenemos una vía con un tránsito promedio diario anual de 3,000 vehículos y haga el diseño. Entonces, con ese tránsito promedio de 3,000 vehículos, yo lo que voy a hacer es clasificar y digo a cuál categoría corresponde. Esa categoría me va a avisar si es camino o si es carretera, ¿verdad? Me va a avisar cuál es la velocidad de proyecto en función a si es terreno llano, si es terreno ondulado, si es terreno montañoso, ¿verdad? Ahí está. El valor del TPDA es un valor medio que es usado en las de tráfico que circula, pero es un valor medio que no representa muchas veces las fluctuaciones en el día, ¿verdad? Cierto.
sea, hay muchas fluctuaciones en el día. Por ejemplo, yo digo, mi tránsito promedio diario anual son 3.000 vehículos. Pero resulta que de los 3.000, 2.000 vehículos pasan entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la fluctuación que puede ser superado en zona urbana. Y en estos casos, en zona urbana, entonces, se utiliza el volumen horario de diseño. Yo debo buscar un volumen horario de diseño. ¿Ya? Otro elemento fundamental es la ubicación. ¿Dónde voy a parar a hacer el conteo vehicular? ¿Sí? A ver, les cuento una experiencia que tuvimos acá en el proyecto LACMA Santibáñez. Aquí vamos a poner LACMA y aquí tenemos Santibáñez. Bueno, yo estaba trabajando en la empresa consultora, en esa época era empleado de la empresa KM Soinco, una empresa que hasta el día de hoy no me ha pagado para empezar, malísima empresa. Pero no tenían plata, nunca tenían plata los de KM Soinco. No sé para qué te metes a trabajar si no tienes plata al final. Saca un préstamo, empeñar tu casa, tu auto, algo, quise hacer algo, ¿no? Pero esta empresa no tenía plata para nada. Pero deciden poner un punto de control. ¿Qué es lo que hacen estos amigos? Dicen, vamos a poner un punto de control. Yo digo negativo, mínimo 2 puntos de control. Entonces, lo más, si no tienen plata para poner 4 puntos, que sí, aquí sí necesitamos 4 puntos, porque tenemos un desvío acá que va a Itocta, tenemos un desvío acá que va a Tarata. Y ahora ya hay más desvíos, ¿no? Porque la zona sigue creciendo. Entonces, estamos hablando de un proyecto hecho hace más de 15 años atrás. Entonces les dije, tenemos 4 puntos de control. El punto 1 tiene que estar en el origen. El punto 2, si quieren, en el destino. Y el punto 3 en los desvíos. Punto 3 a Sitocta y punto 4 en el desvío a Tarata. Tienen la cosa muy clara de cómo están circulando los vehículos. Bueno, querían poner un solo punto de control. Les dije, no, mínimo 2 y tienen que poner ahí a los muchachos a contar vehículos, ¿no? Entonces pusieron los 2 puntos, pusieron el punto 1 en la entrada al ACMA y el punto 2 en la entrada a Santibáñez, ¿verdad? Entonces, era muy variado porque al final, vamos a dar valores, no me acuerdo ahorita los valores exactos, pero digamos que teníamos acá 3.000 vehículos, 3.000 vehículos en el punto 1, en el conteo del ACMA, y aquí en Santibáñez 420. O sea, 3.000 vehículos circulaban en el punto 1, pero a Santibáñez llegaban solo 400. Entonces, ¿qué ocurría? Que en este tramo, hasta el kilómetro 5 más o menos, vamos a cambiar de color, acá, del tramo del kilómetro 0 hasta el kilómetro 5 más o menos, es zona totalmente urbana. Es decir, teníamos repetición vehicular. ¿A qué se refiere eso? El señor, el papá, la mamá, a veces tienen auto el papá, a veces tiene auto la mamá, ¿sí o no? O sea, depende de a qué se han dedicado. Si el papá, pues, tiene un trabajo, tiene que ir en su auto al trabajo. Entonces, pero la mamá a veces lleva al niño al colegio, ¿verdad? Tiene que ir a recogerlo del colegio, en la tarde puede ir a su trabajo, ¿verdad? En la noche sale con sus amigas, o sea, o el marido también, o lo que sea. Pero esa es la carga repetida, zona urbana. Yo vengo a mi casa, salgo, recojo algo, vuelvo a mi casa, salgo, vuelvo, entonces es carga repetida. Pero es carga repetida de vehículos livianos, ¿verdad? Vehículos livianos. Ahorita como tráfico, sí, me sirve en la parte de conteo de tráfico. Pero si voy a diseñar el pavimento, yo necesito saber en realidad cuántos vehículos pesados están circulando. Y hacer una clasificación ya por número de ejes, que eso les va a pedir el ingeniero Ayllón en Carreteras 2, ¿verdad? Una clasificación mucho más detallada. ¿Está bien? Bueno. Aquí tenemos la estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Urcupiña está la foto ahí, ¿verdad? Yo no voy a hacer conteo vehicular en Urcupiña. Sabemos que colapsa Quillacollo, ¿verdad?
Entonces, yo no voy a hacer conteo vehicular, tengo que ver un día, digamos, normal. No voy a hacer en estacionalidad específica, porque aquí no corresponde. Me va a cambiar mis parámetros. ¿Qué puedo hacer? Darle un factor de seguridad, ¿verdad? Pero en el caso de diseño siempre de paquete estructural, yo siempre le doy un factor adicional de diseño que muchas veces las alcaldías no quieren aceptar. Mi diseño lo mandaron al IBCH para que revisen La Paz y el IBCH mandó su respuesta indicando que estaba bien. Nada más, ¿verdad? Yo hablé con el IBCH y les dije, yo estoy poniendo un factor de seguridad elevado porque la gente anda con sobrecarga. Entonces, deberíamos usar en Bolivia el factor de sobrecarga. Una carpeta que te salga una losa de 20, hay que ser 25. Si te sale 25, hay que ser 30. O sea, darle un factor de seguridad por la excesiva sobrecarga que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos el volumen horario máximo anual, el volumen horario de máxima demanda, el volumen horario de diseño, ¿verdad? Aquí, veremos estos tres primero. El volumen horario volumen horario máximo anual es la hora de mayor volumen de las 8.760 horas del año. Bueno, de entrada, yo no tengo estos datos. Volvemos atrás un poquitito. Acá está. Nosotros, para clasificar una carretera, deberíamos tener el tránsito promedio diario anual, que no lo tenemos, ¿verdad? Quisiéramos tener un tránsito promedio diario mensual, tampoco tenemos, ¿verdad? Lo que sí podemos tener es esto, un tránsito promedio diario semanal. Eso podemos sacar, es decir, voy a diseñar una vía, voy a diseñar un pavimento, voy a hacer algo, por lo menos una semanita tengo que hacer un conteo vehicular, para tener una idea de toda la semana, ¿verdad? Porque no voy a tener jamás. ¿Dónde tenemos una idea de tránsitos promedios diarios anuales? En las vías troncales. ¿Por qué razón? Porque pasan por las trancas. Y en las trancas pagan peaje según su número de ejes. Entonces, Vías Bolivia tiene todo clasificado, tiene todo computarizado, pero solamente de las vías principales. Entonces, yo puedo ir a las trancas de cualquier lugar, puedo pedir a Vías Bolivia, ¿verdad? Mediante una notita, estoy haciendo mi tesis, ¿verdad? Pero les pueden dar, pero solamente de vías principales. De las vías transversales que no hay peaje, no hay nada, pues no tenemos datos de nada. Si queremos pavimentar una vía en Misque que vaya a Tintín, por ejemplo, no hay quien lleve ese control. Entonces, tenemos que ir nosotros a hacer ese control. Hacemos el diseño y podemos hacer un conteo vehicular de una semana por lo menos, ¿verdad? Que trate de no coincidir con su fiesta, pero sí, la idea es tratar de trabajar toda una semanita, que te agarre el lunes, martes, miércoles, tal vez tienen feria, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado, tal vez tienen otra feria, ¿sí? Domingo tienen fiesta del pueblo, la gente sale a jugar fútbol, las familias. Entonces, sería bonito tener un criterio completo, por lo menos de una semana para hacer un diseño, ¿ya? Bueno, esto ya hemos hablado. El volumen horario de máxima demanda es el número de vehículos que pasan por un punto de sección del carril durante 60 minutos consecutivos. Y el volumen horario de diseño. Este volumen sí lo tenemos que tener si trabajamos en zona urbana. ¿Cuál es el problema de este volumen horario de diseño? Bueno, estas variacioncitas, Cochabamba debe tener su propia curva. Habría que ver cómo es la curva de Cochabamba para diferentes zonas, ¿verdad? Habría que zonificar, ver qué pasa en el centro de Cochabamba, ¿verdad? Ayer, miren, o sea, estaba haciendo un análisis muy sencillo porque fui un rato a la universidad, pero la Oquendo es intransitable, intransitable. ¿Por qué razón? Porque todos los trufis quieren pasar por la puerta de la universidad. Todos, todas las líneas, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un caos de transporte bastante fuerte, que sería reordenar todo eso, pero como son grupos privados, ¿verdad? El tráfico público es privado en Cochabamba, en Bolivia, en realidad, ¿verdad? En cambio, en otros países el tráfico público es público, pertenece al gobierno, viene a ser como los pumacataris. En todo el mundo, el transporte público es del Estado.
Entonces, las rutas que arman son más abiertas, ¿verdad? El chofer va a ganar su sueldo, aunque no tenga nadie que suba, ¿verdad?, a su bus. En cambio, acá no, acá es privado. Yo tengo mi trufi, y si nadie sube mi trufi, yo no tengo que comer, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, tengo que ir por un lugar donde suban a mi trufi. ¿Y dónde suben a mi trufi? Para ir a San Simón. Entonces, tengo que pasar por Loquén. Todos van por Loquén. En cambio, en otros países se cuadricula. Hay una vía que va hasta cierto lugar, ¿verdad? Y te deja ahí. Por ejemplo, diríamos por la Antesana. No se acerca a la universidad, te deja, digamos, unas cuantas cuadras, ¿verdad? Esa vía está. Otro trufi va a ir por otra. Entonces se comienza a cuadricular de tal manera que no compartan los trufis o micros la misma ruta, ¿verdad? Y así nomás se maneja en otros países, ¿verdad? Quieres ir a San Simón, estás viniendo de tal lugar, y dices, bueno, vas a ir a tal lugar, te bajas ahí, tomas el otro micro y en ese micro te llevas cerca a San Simón. Entonces, también puede ser un estudio. ¿Cómo sería Cochabamba? ¿Cómo debería ser el tráfico? Ahí tenemos otro estudio vial, otro estudio de tráfico. ¿Cómo debería ser Cochabamba? ¿Verdad? ¿Cómo debería ser el tráfico público, el transporte público en Cochabamba correctamente diseñado? Tomando en cuenta todos los parámetros. No creo que sea muy fácil, un trabajo tal vez con un equipo de estudiantes para que puedan zonificar toda la ciudad, ¿verdad? Calculo unos 6 estudiantes, por lo menos zonificando de 2 en 2. Entonces podemos trabajar en eso, es un trabajo hermoso que sabemos que es utópico, nunca se va a llegar a la realidad, nunca se va a llevar a la realidad, porque habría que hacer desaparecer todas las líneas de Trufi y que el Estado las absorba, cosa que jamás va a ocurrir en nuestro país. Pero bueno, aquí vemos la variación diaria. No sé si tengo la otra, aquí está la variación semanal y aquí está una variación mensual, ¿no? De tráfico. Bueno, esto es muy interesante, pero ¿cuál es el problema? Este es el volumen horario, ¿no? En Brasil su volumen horario de diseño estaría más o menos algo así. Ese sería su volumen horario de diseño, que este volumen, o sea, vamos a llegar acá, el 2050. Algo así sería más o menos en Brasil su diseño. Siendo este de acá, el volumen que está en este momento, el máximo en este lugar, el 2020. O 2000, ya estamos 2022, mira, yo sigo en 2020. 2022, ¿verdad? Pero el diseño lo hacen pensando en el 2050, o sea, nunca va a haber congestionamiento. Lógicamente que para esto hay que planificar un poquito el espacio, ¿verdad? Hay que planificar un poquito de espacio. Les voy a mostrar un poco de planificación de espacio de otros países y la planificación de espacio de Bolivia. Con eso vamos a terminar la clase, que cuando es teoría aburre un poquito, lo sé, pero les pido su paciencia. Ahora vamos a ver un poquitito para despejar también la mente. Vamos a ver Cochabamba primero. Primero veremos la casa y luego veremos la casa del vecino. ¿Ya? Es feo comparar, pero pues no nos queda otra. Ahorita estamos viendo nuestra casa, nosotros somos ingenieros, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. A ver si alguien me ayuda. Aquí estamos en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces bordeamos la pista del aeropuerto, donde están ahí botados los aviones de Aerosur, ¿verdad? Nos venimos por esta avenida, damos la vuelta por esta avenida, ¿sí? Que es la avenida más ancha. Aquí llegamos a la CEMAPA, a las plantas de oxidación de CEMAPA, y por aquí es la entrada, una de estas es la entrada a Villa Primero de Mayo. Vamos a ver, por aquí debe estar una de estas, no sé si será esta de acá. Sí, debe ser una de estas.
No la he georreferenciado, debe ser esta. Esto entra a Villa Primero de Mayo. Esta sería la entrada a una futura ciudadela de Cochabamba. Esta de acá, la entrada, está con nombre. Aquí ahorita dice calle Ávila. No sube el tamaño de letra. Pero bueno, una de estas es la entrada a Villa Primero de Mayo. ¿Sí? Es esta diagonal de aquí. Creo que sí. Creo que sí. Hospital Tu Carita Chica. Sí, por aquí es. Esta es la entrada y esta es la Ciudadela Primero de Mayo. Aquí está, Hospital Primero de Mayo. Fíjense, ha crecido gigante y va a seguir creciendo. Todo lo que están viendo acá, todo lo que están viendo acá es Primero de Mayo. Y esto, están vendiendo lotes, la gente está comprando, ¿verdad? Aquí están las lomas de Iguerani y la gente está comprando. Y tenemos ya todo esto construido, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la figura? ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Estamos hablando de esto porque, a ver, déjenme. Estamos hablando de esto porque esta entrada a esta ciudadela, ¿verdad? Es esta de aquí. Esta es la vía de ingreso a una ciudadela. ¿Cuánto han dejado los de la alcaldía? Vale el término de planificación. ¿Dónde está la regla? Aquí está la regla. Metros. 12 metros. 12 metritos. Ese es el espacio que han dejado para esta avenida. Bueno, ¿qué opinan? ¿Creen que es razonable 12 metritos? La respuesta es no. Aquí tendría que haber una avenida de ingreso de por lo menos 3 carriles a cada lado. ¿Por qué razón? Porque esta gente pues necesita tener calidad de vida, ¿verdad? Vamos a ver en Salta qué es lo que han hecho. Salta, Argentina, cuando planifican una ciudadela. En el año 1940, por ahí planifican una ciudadela. Es cerquita Salta. Cuando puedan, váyanse de viaje a Salta a conocer. Salta la linda. Aquí está. Esta es la ciudad del milagro. Esto de acá. Esto es una ciudadela planificada donde ponen la universidad, ponen un montón de cosas y planifican el crecimiento urbano acá en Ciudad del Milagro. ¿Aquí ven? Ciudad del Milagro se llama esto, ¿verdad? Entonces han planificado la vía. ¿Y cuánto han dejado de ancho? ¿Cuánto han dejado de ancho? Han dejado de ancho lo que vamos a medir. Han dejado de ancho, tomando en cuenta simplemente desde aquí hasta el frente. 123 metros han dejado de ancho para entrar a la ciudadela. Esa es planificación, ¿verdad? Eso es planificación. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pues han comenzado a pavimentar de mejor manera las vías, ¿verdad? ¿Cómo se borra esto? Fronteras y etiquetas. Ahora sí. Ahí está. Miren ustedes, pequeños distribuidorcitos. Aquí tienen espacio para hacer estas cositas, ¿sí? O sea, darle mayor calidad de vida al usuario. Miren esto. Miren este diseño. De entrada a Ciudad del Milagro, salida. Tienen espacios, bueno, tienen espacios que no pueden ser tocados. Eso sí se respeta, o sea, no hay avasalladores, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Está creciendo la ciudad y se ha ido hacia vaqueros.
Vaqueros está aquí. Esta es la nueva Ciudadela. Está creciendo. Antes era zona agrícola, pero se está poblando, están haciendo ya casitas, ¿verdad? Ya, pues Vaqueros se está convirtiendo ya en una nueva Ciudadela, pero fíjense, se han olvidado la planificación. Aquí está el puente de entrada a Río Vaqueros, sobre el Río Vaqueros, y el ancho de vía que ha quedado acá es este. Bueno, tienen todavía un poquito de espacio. Si medimos de acá hasta el frente, estamos hablando ahorita de 20 metros. 20 metros más o menos para abrir un par de carriles más, pero fíjense, se han olvidado acá la planificación para Vaqueros. No han pensado que iba a crecer. Entonces, está creciendo muy rápido, las ciudades están creciendo muy rápido. Entonces, esto es planificación vial, ¿verdad? Dotar a las poblaciones que están creciendo para que tengan opción de hacer estas cosas, distribuidores viales. Entonces, el espacio para poder hacer. Chiquitito es Salta, muy parecido a Cochabamba, tiene su teleférico como Cochabamba, las casas son muy parecidas a Cochabamba, ¿verdad? Pero lamentablemente Cochabamba no tiene este tipo de espacio para hacer, ¿verdad? Fíjense aquí cómo está creciendo otros lados, ¿no? Y bueno, el crecimiento urbano sí se va a dar siempre. Lo que tenemos que hacer es tratar de ir previendo esto para darle a la gente una mejor calidad de vida. La siguiente semana vamos a ir viendo planificaciones viales urbanas de otros países, ¿ya? Bueno, preguntas antes de que nos vayamos. Bueno, si no hay preguntas, un abrazo para todos. Esta tarde, por favor, directamente con los auxiliares para revisar sus proyectos. Ya, si puedo, me doy una vueltita para saludarlos a todos y que nos veamos en vivo y directo. ¿Ya? Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, muchachos.